La visión del científico, el primer paso para un mundo diferente, es el título de la conferencia que me gustaría dar en esta tarde en el Museo del Prado. Para mí realmente es impresionante estar aquí ante ustedes porque me parece que es una sensación de una persona que se dedica a la gestión y que se dedica a promover acuerdos nacionales, internacionales, locales, regionales de todo tipo, que tengan la amabilidad ustedes de venir a escuchar sobre lo que piensa en relación con alguna obra de arte y en relación con lo que piensa sobre la capacidad que el arte tiene para cambiar la sociedad, me llena de orgullo y además de una sensación de no sé, alguna cosa hemos dicho mal porque tanta gente que venga aquí y me seleccione, creo que a lo mejor no es del todo cierto. Bueno, en estos días, como ha dicho Esther, celebramos la Semana de la Ciencia. Es un evento europeo que se desarrolla en noviembre, en diferentes semanas en cada comunidad autónoma. Pero en todas ellas se ponen en marcha programas intensos de actividades que acercan la ciencia a los ciudadanos. En Madrid, en concreto, se celebran más de 900 actividades gratuitas y participan más de 3.000 científicos de campos diversos. Seguramente ustedes se preguntarán qué tiene que ver la ciencia del arte, decía Esther, y a mí me gustaría señalarles qué es lo que yo pienso que tiene que ver. Quiero contarles, en primer lugar, el proyecto que la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología desarrolló en colaboración con el Museo del Prado, que hablaba de ciencia y arte, 6 científicos hablando de su actividad científica a través de 6 cuadros. Luego me referiré brevemente a ellos. Pero el cuadro que yo elegí para que de alguna forma sea el que guíe esta charla es la Transfiguración de Giovanni Francesco Penni, que es la copia que está aquí de Rafael, del Divino, que a mí me llamó la atención y me enervó mi curiosidad el primer día que lo vi. En realidad, este es el culpable distinguido, además, de la propuesta de iniciativa que nosotros hicimos al Prado y que tuvo la amabilidad de aceptar. La Transfiguración del Señor fue el último cuadro, como saben, de Rafael, que murió con 37 años y que nunca lo vio terminar. Es una obra maestra del autor y del Cinquecento, pintada en 1520 por encargo del Papa León X para la Catedral de Narbona, aunque nunca salió de la propia Roma. Pero antes de entrar en los pensamientos de Rafael Sazio, me gustaría hacer una pequeña referencia sobre el autor de la obra que está en el Museo del Prado, Giovanni Francesco Penni, Il Fattore. Este ingresó en el taller de Rafael hacia 1510, llegando a convertirse en uno de sus colaboradores más íntimos, más próximos, porque tenía la habilidad de copiar perfectamente el estilo del propio maestro. Después de la muerte de Rafael, en 1520, se encargó, junto a Giuliano Romano, de completar los frescos de bautismo de Constantino en las estancias de Rafael en los museos vaticanos. Penni dejó Roma en 1526 y tras un breve estancia en Mantua, donde pretendió trabajar con Giulio Romano, que inmediatamente hizo todo lo posible por hacerle la estancia difícil, porque pensaba que realmente la calidad de él en relación con el maestro era superior, siguió un periplo por diferentes estados vaticanos y fue a Milán o a Nápoles, donde falleció 2 años después. De hecho, de las obras de Penni en Nápoles no se conserva ninguna copia, lo cual es una pena porque realmente el autor de la copia de Rafael que está en el Museo del Prado es altísima. Pero volviendo al cuadro y al autor, es útil mencionar que Rafael tiene una importante influencia platónica, debido a la proximidad con la Academia Platónica Fiorentina y a través de dos mentores que él tuvo en Roma, que fueron el superior de los agustinos, Egidio de Viterbo, y Tommaso di Inghirami, que eran seguidores de Marsilio Fanzino, que es el autor fundamental de esta academia, de la Academia Platónica Fiorentina. Este Tommaso di Inghirami, sobre el cual me referiré después, fue bibliotecario del Papa Julio II.
A esta diapositiva he pensado, a esta obra de arte, he pensado que podemos hacer una visión parcial del cuadro, la parte superior y la parte inferior. La parte de arriba, se relaciona con el mensaje evangélico y con el fenómeno físico que representa el cuadro. Y despejaré para un segundo momento la visión holística de la pintura, relacionando esta primera escena con la segunda situada debajo. El pasaje aparece en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y dice, en concreto, que lo siguiente: cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a la montaña a orar. Mientras oraba, el aspecto del rostro cambió y sus vestidos refulgían de blancos. De pronto hubo dos hombres conversando con él, Moisés y Elías, que aparecían resplandecientes. El pasaje de los evangelios está comprendido en la parte superior. El cambio del rostro de Cristo y la luz de la noche sobre el monte Tabor se convierten en los protagonistas principales. Transfigurar es cambiar la figura de alguien o algo, aunque en el relato de los evangelios pareciera que los discípulos asistieron a una transformación espontánea acompañada de una emisión de fotones. Según la Real Academia, esto es desintegrar, no es transfigurar, sería desintegrar. Pero el fenómeno que se relaciona con el hecho científico. Este fenómeno se relaciona con el hecho científico de que la masa se conserva, no se crea y se destruye, que enunció Lavoisier, el científico francés considerado como padre de la química, que midió cuidadosamente la masa de las sustancias antes y después de intervenir en una reacción química. Lavoisier llegó a la conclusión de que la materia medida por la masa no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma en el curso de las reacciones. El mismo principio fue descubierto antes por Mikhail Lomonosov, de manera que a veces es citado como la ley Lavoisier-Lomonosov. Bueno, Lomonosov-Lavoisier. Sin embargo, tanto las teorías modernas como el mejoramiento de la precisión de las medidas han permitido establecer que la ley de Lomonosov-Lavoisier se cumple solo aproximadamente. La equivalencia entre la masa y la energía descubierta por Einstein obliga a replantear la afirmación en aquellos procesos relativísticos en lo que una parte de la masa, de la materia, se convierte en luz, en fotones. Pero volviendo a la escena de la transformación de Cristo en luz, es conveniente recordar en este momento a León Tolstoy, que decía que las denominaciones de Dios Espíritu, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, luz o entendimiento, tienen en los evangelios significados sinónimos y se relacionan con los diferentes elementos que entran en el discurso. Así, se habla de Dios cuando se dice de lo trascendente y que es el principio de todo. De espíritu cuando se opone a la carne. De Hijo de Dios cuando se habla de Él en relación con su origen. De Hijo del Hombre cuando se refiere a su manifestación. Y de luz y entendimiento cuando se habla de su correspondencia entre Él, entre Dios, entre Cristo y la razón. Esta última acepción relaciona el cuadro de Rafael con uno de los principios de la escuela neoplatónica de Ficino, a la que mencioné que pertenecía Rafael. Y dice, el hombre es un alma racional que participa de mente divina, pero emplea el cuerpo. Cuando la primera parte del cuadro es posible, ver la primera parte del cuadro es posible y relacionarla con la traducción anterior es posible también. Sin embargo, observar la parte de abajo por separado es absolutamente imposible. Si nosotros cortásemos el cuadro y solamente viésemos la parte de los discípulos de la alegoría de Sofía y del muchacho, sería muy difícil entender lo que está sucediendo. Querría en esta parte que nos centrásemos en algunos personajes y lo relacionásemos con la escena superior, que es la emisión de la luz, la transformación de la luz. Permítame que haga un pequeño escorce en este momento y en mis palabras para señalar la importancia de la luz y me refiera en pequeño homenaje a los investigadores japoneses Izumo Agasaki, Hiroshi Amano, Shuki Nakamura, premios Nobel de Física 2014,
por sus invenciones sobre la luz LED, invenciones sobre luz LED. O que me refiera que el 40% de los premios Nobel de física se refieren a investigaciones relacionadas con la luz. O que en el año 2015 ha sido declarado por la ONU como el año de tecnologías relacionadas con la luz, o en España será un acontecimiento de especial interés. Los personajes a los que encuentro explicación de lo que el autor quiere transmitir son los siguientes. Mateo, que sin apoyarse en el suelo sostiene un libro que no lee y mira a una mujer que está en el centro del cuadro. Bartolomé, que mirando a la mujer y a un muchacho que está al lado del cuadro indica la luz, aunque no la ve. La mujer, que es la alegoría de la sabiduría, representada por Sofía, que mira a Mateo y Bartolomé e indica al muchacho. Al muchacho, que es la figura dominante de la parte inferior del cuadro, es el único que ve la luz y no puede dejar de gritar su visión. La mirada que Rafael atribuyó al muchacho es la de la inteligencia, la misma mirada que tiene el retrato de Tommaso Inghirami, que realizó en 1509 mientras pintaba la escuela de Atenas. Este personaje, el muchacho, es joven y por tanto interesado por cambiar la realidad y contar sin ambajes lo que ve. A este muchacho, sin embargo, lo han señalado como epiléptico, que contempla la transfiguración y se cura, o como un endemoniado. Pero yo creo que es el único del cuadro que ve la luz y que quizás imagina un mundo mejor, cuando dirige sus brazos tanto al cielo como a la tierra. Es el único a quien la sabiduría invita a escuchar. Es el único a quien, siguiéndole, modificarás los libros, es decir, el conocimiento actual, es decir, el mensaje a Mateo, y conseguirás saber cómo es el mundo que imagina, aunque no lo veas, a Bartolomé. La mirada de este muchacho es como la mirada de un científico. Él es capaz de ver la luz e imaginar un mundo mejor. Esta visión singular le margina, al igual que ha ocurrido en ocasiones con los científicos cuando sus visiones chocaban con la realidad que imperaba en el momento en el que se encontraban, costándoles a muchos de ellos durante muchos siglos la propia vida. Por eso es crucial que la sociedad se interese por la ciencia, que mejore la percepción y mejore el conocimiento social de la ciencia. Para la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que depende del Ministerio de Economía y Competitividad, la divulgación de la ciencia es una actividad prioritaria. En España se da la paradoja de que la ciudadanía, nosotros los ciudadanos, tenemos una visión muy positiva de la ciencia, aunque manifestamos en términos generales poco interés en ella. Según la encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología, que realizamos de manera bienal, tan solo el 15,6% de los encuestados manifiesta tener interés por la ciencia. Un dato que, aunque parezca minoritario, es positivo si tenemos en cuenta que partimos de 2004 con un interés tan solo del 6,9%. La misma encuesta, sin embargo, revela que la mayoría de los ciudadanos españoles asocian ciencia y tecnología con la mejora de la calidad de vida de las personas. No, perdóname, esta la tengo. Lo siento, no es equivalente, no sé. Bueno, la mayor parte de la encuesta, sin embargo, revela que la mayor parte de los ciudadanos asocian ciencia y tecnología con la mejora de la calidad de vida y la mejora de la condición económica. Pero por contradictorio que parezca, 1 de cada 4 españoles no está interesado en la ciencia, principalmente porque no la entiende. Los que somos responsables de la ciencia, los que tenemos la responsabilidad de la ciencia, los científicos, no hemos sido capaces de encontrar los instrumentos adecuados como para que la sociedad entienda el mensaje de la ciencia y el valor que la ciencia tiene. Otro dato relevante de la encuesta de percepción social es que un 37% de los ciudadanos estarían dispuestos a donar dinero a la ciencia, es decir, a participar en la ciencia, pero no encuentran la manera de hacerlo. Este hecho, el no estar acostumbrados a ver los proyectos científicos como algo que les concierne personalmente y pueden participar activamente, es una de las características que tienen nuestra sociedad, nuestro sistema nacional.
Por eso es por lo que la FECIT trabajamos para idear constantemente nuevos proyectos que susciten el interés de las personas de todas las edades por la ciencia. Por poner algunos ejemplos de actividades que realizamos, desde 2006 organizamos campus científicos de verano para adolescentes en los que han participado ya más de 5.000 jóvenes. Recientemente hemos puesto en marcha, en colaboración con el British Council, un concurso internacional que se llama FameLab, en el que los monologuistas son los propios científicos y nos cuentan en menos de 3 minutos su ciencia de una forma amena. Además, tenemos en marcha y tenemos desarrollado la agencia de noticias científicas SYNC, que tiene aproximadamente 6 millones de lectores únicos a lo largo del año y que acaba de ganar el premio Prisma al mejor web de divulgación científica y que además les invito a visitar en agenciasync.es. En España existe, en términos generales, una falta de participación social de la ciencia que, independientemente de su origen, puede estar motivada porque el sistema de ciencia no ha creado instrumentos necesarios para propiciar dicha participación. Ese es el motivo también por el que hemos creado Precipita, la primera plataforma de crowdfunding científico de proyectos científicos de centros públicos, para que los científicos se pongan en contacto con los ciudadanos a través de la plataforma web, les cuenten cuáles son el valor de su investigación y permitan que los científicos sean parte del equipo a través de sus aportaciones. La razón por la cual nuestro sistema, el sistema continental, no el sistema anglosajón o el sistema americano, tiene estas características, puede deberse a que todos bebemos de un mismo modelo, que estaba relacionado con el triángulo de Sabato. Sabato señalaba que los elementos esenciales que componen el sistema son los gobiernos, las empresas y los equipos de investigación. Este modelo de los años 60 fue después modificado en los 90 por Freeman y por la OCDE, creando un modelo de la triple hélice, donde, al igual que en el modelo de Sabato, adolecía de una falta de un elemento esencial que es la ciudadanía. Todos compartían este mismo enfoque, que podríamos llamar institucional. Pero este enfoque, desde hace años, sin embargo, se constata que la participación del público en la ciencia es cada vez más y más necesaria. La participación del público en la política científica está adquiriendo, como digo, nuevas dimensiones y una mayor importancia. Ello se debe a una acumulación de factores y circunstancias. Por una parte, los cauces tradicionales de participación política se ponen cada vez más en cuestión y surgen nuevos procesos y mecanismos de participación directa por parte de sectores de la sociedad civil, para aquellas cuestiones que realmente son de interés para la sociedad civil, para la cultura, para la educación, para la acción social. Y en otros muchos países, como el Reino Unido y Estados Unidos, también para la ciencia. Al mismo tiempo, cada vez es más frecuente que la ciencia y la tecnología se vean implicadas en muchos de los asuntos que entran en la agenda pública y social. El ébola o el cambio climático son dos ejemplos actuales y evidentes. En todos estos casos, la agenda política se llena de cuestiones sobre las que hay que tomar decisiones, sobre lo que los ciudadanos no pueden parecer impasibles, sobre lo que hay que organizar debates ciudadanos, potenciados la mayor parte de las veces por las nuevas tecnologías que facilitan la creación de movimientos de participación ciudadana de diverso tipo. Todo ello hace que cada vez cobre mayor protagonismo la participación directa de los ciudadanos en la ciencia y la tecnología. La difusión del conocimiento es un elemento esencial e imprescindible para hacer partícipe a la sociedad de sus avances y logros, así como las dificultades y desafíos. Es fundamental, de esta forma, poder avanzar hacia una sociedad más proclive al cambio. Y el arte debe tener una parte esencial. Al igual que el arte fue el instrumento que utilizó la Iglesia durante el gótico para explicar los evangelios a través de sus fachadas o a través de sus vidrieras. Como decía, para FECIT es fundamental buscar nuevas maneras de llegar al público y una de ellas ha sido el proyecto Arte y Ciencia, que hemos realizado con el Museo del Prado.
Se trata de una serie de 6 reportajes en los que un destacado científico español comenta un cuadro del museo. Buscamos a 6 de los mejores científicos españoles de trayectoria destacada y consolidada y que fueran relevantes en sus campos. Los cuadros del Prado son tan importantes y tan conocidos que de ninguna manera queríamos que el espectador viera a un personaje desconocido hablando delante de un cuadro o de una obra de arte espectacular. Por desgracia, no muchos científicos son conocidos y reconocidos por el ciudadano de a pie. Por eso nos preocupamos mucho de unir prestigio científico y reconocimiento social. El objetivo del proyecto era que la ciencia y el arte dialogaran, siempre dando completa libertad a los científicos para que eligieran el cuadro del Museo del Prado que desearan y lo utilizaran como base para hablar de su ciencia. Uno de ellos fue Avelino Corma, el investigador español con mayor impacto en revistas científicas. Recientemente, el doctor Corma ha recibido el Premio Príncipe de Asturias de Investigación. Avelino Corma eligió El alquimista, de David Teniers. En el cuadro, un alquimista aviva con un fuelle las llamas de su fogón. El doctor Corma eligió el cuadro porque la alquimia fue una de las principales precursoras de las ciencias modernas. Los alquimistas eran estudiosos que trataban de comprender la naturaleza para modificarla. El símbolo central de la alquimia era la búsqueda de la piedra filosofal. En este cuadro aparece representado el espacio del laboratorio que más tarde utilizarían los químicos, como el propio doctor Corma. La siguiente científica fue la doctora Celia Sánchez Ramos, a la que nos hemos referido con anterioridad. Por su parte, escogió Los chicos de la playa de Sorolla. Esta investigadora de ciencias de la visión, que cuenta con 13 patentes, eligió el cuadro de Sorolla por su capacidad de captar el color y la luz en sus obras, mediante pinceladas de blanco para simular el efecto de la luz del sol sobre la piel mojada. Celia Sánchez Ramos trabaja a diario con luz. Esta investigadora busca soluciones para preservar la salud visual, el deporte y oficios mediante gafas de seguridad y precisión. La exposición a los rayos solares pueden provocar algunas patologías oftalmológicas como cataratas o degeneración macular. El biólogo y paleontólogo y codirector de las excavaciones de Atapuercas, Juan Luis Arzuaga, es un referente obligatorio en el estudio de la especie humana. Ha dedicado su carrera a investigar la evolución del hombre y su comportamiento con el objetivo de acercar a todos la historia de nuestra genealogía. Arzuaga eligió la escultura El diadúmeno de Policleto. Esta escultura se cree que representa al dios Apolo e ilustra los principios del canon de Policleto, el tratado en el que el artista griego definió la distribución proporcional de las partes del cuerpo. Arzuaga utilizó esta escultura como excusa para hablar de la evolución de la anatomía humana hasta la actualidad. Por otro lado, el investigador director del Centro de Regulación Genómica, Luis Serrano, se decantó por La monstrua de Carreño. El cuadro retrata a Eugenia Martínez Vallejo, la niña monstrua de Carlos II, que padecía el síndrome de Prader-Willi, una alteración genética poco frecuente. Las enfermedades poco frecuentes siempre lo son para la población, pero son muy frecuentes para quien la padece. Es una de las cuestiones que cada vez nos damos más cuenta en relación con las enfermedades raras. Son necesarias tener investigación sobre ellas porque al final el que lo padezcan pocos no es motivo de que no investiguemos sobre ellas. Los síntomas de este síndrome son la corta talla, la falta de desarrollo sexual y el apetito desmedido, que se traduce en la obesidad temprana. En muchas enfermedades raras, el paciente tiene una mutación en un gen o genes concretos. La terapia génica consiste en reemplazar ese gen por uno sin mutación. Y eso se puede hacer, por ejemplo, en enfermedades inmunes o metabólicas. Luis Serrano dirige, como dije, el Centro de Regulación Genómica, donde estudia las interacciones entre las proteínas y los genes para comprender el porqué de algunas patologías. La investigadora María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, escogió la obra Las edades y la muerte de Hans Baldung. En el cuadro se representan las edades de la vida, la infancia, la juventud y la vejez. Simboliza
a través de estas figuras el paso del tiempo y la certeza del envejecimiento y la muerte. Hoy sabemos que existe una correlación entre la velocidad de acortamiento de los telómeros y las enfermedades asociadas a la edad. Como saben, la investigadora Blasco es especialista a nivel mundial en telómeros y telomerasa, que es una parte que tiene que ver con el envoltorio del ADN. Es un poco como si dijésemos en un cordón las puntitas de plástico que lo tienen, y cada vez que hay una división, la puntita se va cortando. Y eso es lo que ella trabaja, en la reparación de esa parte. El equipo de María Blasco está usando la activación de telomerasa mediante el uso de la terapia génica. Precisamente, María Blasco investiga en el Centro de Investigaciones Oncológicas para conocer en profundidad cómo funcionan esas enfermedades y conseguir claves para vivir más y mejor. Por último, el doctor Borracid fue otro de los científicos invitados a participar en esta serie de ciencia y arte. El doctor Borracid investiga en terapias contra el cáncer. Eligió el cirujano de J.S. Van Hemesen. En este cuadro se ve una imagen impensable en nuestros días. Un cirujano realiza una incisión para extraer la supuesta piedra de la locura de la cabeza del paciente. Se creía entonces que existían unas piedras que presionaban sobre el cerebro alterando su funcionamiento. De ahí la leyenda de la piedra de la locura, que este pintor retrata de forma satírica. Con este cuadro, el doctor Borracid quiso mostrar el esfuerzo que a lo largo de los siglos el ser humano ha hecho para vencer las enfermedades a través de la ciencia. Es decir, el doctor Borracid, en lugar de elegir un cuadro que le sirviera de inspiración para hablar de su propio campo científico, quiso resaltar la importancia de la ciencia en general y la investigación, que permite a la humanidad avanzar y que es la clave para mejorar nuestra calidad de vida. Así, cada uno a su manera creó un vínculo entre el arte y la ciencia que creo que puede enriquecer los dos campos, aparentemente tan alejados. En definitiva, los científicos son los que imaginan mundos mejores, del cuadro de Rafael o de Giovanni Francesco Penni, y la ciencia nos permite conseguirlos. Muchas gracias.